Rafael Aviña. Se cumplen 45 años del 2 de octubre, desde ayer hablamos un poco de esto y vi que en las salas, al menos en las salas de la UNAM, van a estar programadas a partir del día de hoy, pues muchas películas que tienen que ver con el movimiento del 68, tanto historias documentales, que hay varias, como películas de ficción, como Rojo Amanecer o Canoa, por ejemplo, ¿no? Que tenía que ver con el movimiento del 68, ¿no? Y particularmente el día de hoy se va a proyectar en el Chopo, también creo que allá en las salas del Centro Cultural Universitario, la película del Grito, que fue la que hicieron justamente los alumnos del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, junto con sus profesores. Ellos se salieron a las calles a filmar, en aquel entonces en 16 milímetros, no había todavía cámaras de video caseras, y como pudieron documentaron lo que sucedió entre julio y octubre de 1968. Hay algunos momentos bastante interesantes, por ejemplo en la película cuando el ejército toma Ciudad Universitaria y no se podía entrar. Este documental muestra justamente algunas de estas escenas, y lo que hicieron estos muchachos es que pasaron ahí con uno de estos carritos de correo, y en la cajuela de un coche metieron una cámara y pudieron filmar algunas escenas. Por eso se ven tan imperfectas, porque la cámara está en una posición muy incómoda para filmar a los soldados que están afuera de Ciudad Universitaria, resguardando. Pero qué gran valor de esos documentos. Sí, la verdad es que esta película en particular, El Grito, que terminó, bueno, se votó porque la dirigiera un muchacho que después, pocos años después, se suicidó, Leobardo López Areche, que fue el que dirigió la película, pero con el apoyo de todos los compañeros y algunos profesores. Yo creo que es la película, la mejor que hay sobre el 68, es definitivamente esta, El Grito, porque es sumamente emotiva y además es muy interesante por todos los documentos que ahí presenta, por todas las imágenes que aparecen. Además hay los testimonios de Oriana Falachi, que estuvo ahí, y está narrado por Magda Vizcaíno y Rolando de Castro. Son los que van narrando toda la historia, pero realmente es una película emotiva sin ser sentimental, y tampoco sin ser una película así como orientada con una cuestión muy politizada, y eso es muy interesante para verla, para una película de ese momento y por una escuela que estaba sumamente politizada. Entonces eso está muy bien de la película El Grito. ¿Tú qué edad tenías si ya habías nacido entonces? Tenía 8 años y vivía pues cerca de Tlatelolco. Vivía en las calles de... ¿Pero te llegó a afectar, te llegó a impresionar, Sí, te llegó a mover? sí, mucho, mucho, porque incluso cuando los balazos se escuchaban ahí, se oían muy fuertes, y me acuerdo que mi abuelita nos metió abajo de la cama. Para nosotros era como si estuviéramos viendo la serie de televisión Combate. Estábamos muy emocionados mis hermanos y yo, porque no entendíamos bien qué pasaba. Pero además mis tías trabajaban en una fábrica que estaba en Tlatelolco, y estaba mi abuelita, mi mamá, estaban muy, muy angustiadas por ellas, ¿no? ¿Y cómo se oía? ¿Como cohetes? Se oían como cohetes, se oían así, exactamente, ¿no? Y después el movimiento de ambulancias y... Sí, mucho, mucho ruido. Eso pues ya solamente, ahora sí que lo vivimos auditivamente, porque casi todo el tiempo nos metieron abajo de las camas. Lo que sí también recuerdo muy bien, unos días antes del 68, el 2 de octubre, se presentaron unos soldados en la casa donde nosotros vivíamos, con unos agentes vestidos de traje, y estaban buscando a alguien. Después, ya muchos años después, mi mamá me decía que era cuando estaban buscando a Fidel Castro, pero entraron a la casa, subieron a la azotea, vieron a las casas vecinas, y eso sí lo recuerdo muy bien, porque estábamos ahí y entraron los soldados. Pues para nosotros fue algo muy extraño, ¿no? ¿Pero qué decían de Fidel o qué? No, bueno, yo en realidad no recuerdo ni nada. Recuerdo muy bien a los soldados y recuerdo muy bien al hombre que venía con ellos, que era como un tipo estadounidense, rubio, de traje, y entraron
Y después mi mamá, años después, nos dijo eso, que estaban buscando a Fidel Castro, porque según esto estaba escondido por ahí en una de las casas vecinas, ¿no? No, pues sí, a mí sí me sorprende eso, porque pues sí, Fidel Castro estaba en La Habana, entonces había salido ya, obviamente, el Che Guevara y había sido Pero una de las principales mentiras que se manejó entonces era eso, sí, exactamente, que era un movimiento que había nacido en una reunión internacional comunista. Sí, eso fue parte de lo que se dijo entonces, y fue por la manera en que se apoyó también, pues la manera en que el Estado actuó. Y bueno, nosotros éramos unos niños y realmente no entendíamos nada, ¿no? Pero sí fue un momento muy importante para mí en realidad. Pues fíjate que también otro documentalista que hizo varias películas relacionadas con el 68 fue Óscar Menéndez. Él vive ahora en Cuernavaca, pero hizo una película que se llamó Únete Pueblo, Aquí México, 1968, en memoria de José Revueltas. Y también recuerdo una muy curiosa que hizo otro hombre también relacionado con el CUEC, que fue Raúl Cánfer, se llamó Mural Efímero, y ese está filmado en las islas, en Ciudad Universitaria, precisamente cuando construyen ese famoso mural efímero ahí en Ciudad Universitaria, ¿no? Una persona muy de mi confianza me narró la aventura que tuvieron que vivir porque salieron más que del país, ya que un equipo cinematográfico había sido llevada a la torre de Relaciones Exteriores. Así es. Desde donde se dominaba toda la escena. Y tomó escenas desde que el mitin comenzó, estalló la señal desde el helicóptero y comenzaron las acciones. De eso que se filmó ahí y que fue enviado por avión a Francia y a otros países, ¿no tienes huella? Sí, fíjate que precisamente Servando González, el director de Viento Negro, que era pues el director de todas las confianzas de Gustavo Díaz Ordaz, es a quien pues le encomiendan esta tremenda tarea de filmar eso. Él es el que de alguna manera se encarga de dirigir, digámoslo de alguna manera, las imágenes que se tomaron en el piso 20 del edificio de Relaciones Exteriores. Se supo de un hombre que solamente aparecía como el matador y que fue uno de los camarógrafos que participó en ese momento. Eso después lo documentó Proceso, y también el Universal, recuerdo que sacó unas imágenes inéditas terribles, ¿no?, del 2 de octubre. Y esas imágenes siguen por ahí todavía perdidas, pero existen. Todo apunta que todo el mundo dice que se entregaron, el mismo Servando lo comentó poco antes de morir, que se entregaron directamente a Luis Echeverría esas imágenes, y que Luis Echeverría ya él fue, digamos, como el último que se supo que tuvo esas imágenes. Carlos quería agregar algo de esto. No, bueno, se supone que Servando Chico tenía algunas imágenes o parte de ese rollo. Servando Chico trabaja en oficinas de prensa, recientemente estuvo en el Seguro Social, antes estuvo en turismo, etcétera, ¿no? Pero el padre siempre ocultó el rollo completo, nunca lo quiso mostrar. Tú lo tratas en una de tus películas, ¿no, Rafael? Sí, a mí me tocó, me impactó tanto eso que en una película que escribí precisamente habla de este tema, de un camarógrafo que le toca estar ahí justamente, y se filmó todo ahí, en el piso 20 de Relaciones Exteriores, y también se filmó directamente en el interior del edificio Chihuahua. La película se llama Borrar de la Memoria y habla de este tema justamente, pero ligado también con un crimen, el de la empaquetada, que fue en el 66, nada más que yo lo coloco en el 68. Y hubo otro que guardó sus rollos, dice que en el tinaco, ¿no? Sí, exactamente, en un tinaco. Entonces hay muchos rollos por ahí
que todavía están extraviados, y que eso de estar extraviados es un decir, seguramente los tienen y en algún momento se van a abrir. Se dijo que se abrió Toro del 68, y sí, se mostraron muchas imágenes inéditas, pero de todas maneras todo eso que se filmó desde arriba no se ha visto. Las imágenes verdaderas. Uno de los rollos que quedó guardado era el del noticiero Excelsior. Don Julio recogió todo lo que se filmó ahí, lo guardó en una caja fuerte, y bueno, alguna plática posterior con él dijo que no permitiría jamás que se viera eso, que porque era terrible. Caramba, no creo que sea más terrible que lo que vimos los que estuvimos allí en la propia plaza, ¿no? Sí, exactamente. Pero don Julio decidió que no permitiría ver ese rollo. Incluso habrá que recordar que había muchos periodistas extranjeros, entre ellos Oriana Fallaci. A la que le tocó un tiro en la nalga. Exactamente. Y esa escena del tiro se ve en el documental del Grito. Ah, sí. Eso aparece ahí, ella se ve tirada en el suelo. Y después oímos ya la voz de ella narrando, que obviamente eso lo hizo después, pero esa imagen está ahí. Y lo que quería comentar es que justamente muchas personas del extranjero, de los periodistas que venían de la agencia Reuters, de diferentes que estaban aquí en México, grabaron muchas imágenes, y esas imágenes están en el extranjero, y seguramente hay algo ahí en alguna televisión de algún país, en Europa principalmente, en donde haya escenas que no hemos visto aquí en México. Sobre todo la revista Paris Match, sí, tiene tanto material gráfico fijo como películas, y en alguna época las exhibieron. No sé, yo llegué a ver alguna ahí en el IFAL, y sí, son cosas espléndidas porque es a todo color y un buen formato, y se ve que están protegidos por alguna inmunidad diplomática. Creo que erróneamente se ha manejado mucho el hecho de que había periodistas para la Olimpiada que estuvieron presentes en el 2 de octubre. Yo creo que no es correcto eso, porque hasta lo que yo recuerdo hubo muchos enviados europeos específicamente para el movimiento estudiantil, exactamente, que no tenían ellos nada que ver con la Olimpiada. No. Varios de ellos se colocaron en el puente que está en San Juan de Letrán y que pasa exactamente por enfrente del edificio Chihuahua. Recuerdo ahí, por ejemplo, a un señor Sorensen, que además escribió un libro, que era un legendario camarógrafo que venía de Vietnam, que empezó a filmar con una cámara Bolex Payar grande, a la que el general Hernández Toledo de un culatazo le rompió el lente, lo cual no desanimó a Sorensen, que se acurrucó entre dos automóviles, abrió la cajuela de su coche y sacó una Bolex Payar chiquitita, de esas de cuerda, y con eso estuvo filmando durante todo el tiroteo. De hecho, y había otros periodistas extranjeros exactamente en ese puente. Esto que menciona Carlos, esa cámara, la Bolex, fue justamente con la que filmaban los estudiantes del CUEC, y esas escenas que menciona Carlos desde el puente son aquellas donde se ven los soldados que empiezan cuando los soldados se echan pecho tierra, y que es cuando aparecen los jóvenes del batallón Olimpia en algunos de los techos disparando contra la multitud y contra los propios soldados. Disparaban, y en el puente lo que teníamos no era soldados pecho a tierra, eran tanquetas. Unas tanquetas que disparaban unos cañoncitos de 50 milímetros contra las ventanas de los edificios, y que sonaban muy rítmicos, tac, 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 y no ruidosos, por cierto. Y precisamente ahí donde están las tanquetas que menciona ahora Carlos, hay una imagen también del Grito donde se ven muchas de las personas que huyen despavoridas y pasan a un lado de las tanquetas y pasan por el puente que está ahí en el eje Lázaro Cárdenas. Oye, pues esto nos daría para horas y horas de plática, pero se acaba el tiempo. Sí,
quería mencionar nada más que hay 2 documentales muy, muy interesantes actuales, que es Operación Galeana y Tlatelolco, las claves de la masacre, de Carlos Mendoza. Los 2 valen la pena porque ya con las tecnologías nuevas se pueden ver y acercar las imágenes y congelar imágenes de Tlatelolco. Se puede ver, por ejemplo, que los primeros disparos empezaron abajo de los balcones donde estaban los jóvenes del edificio Chihuahua. Vale la pena esos 2 documentales por estas imágenes nuevas. Ándale pues. Que la pasen muy bien esta mañana.